¿Qué tal amigos? Soy Eric Quintanar, transmitiendo para Filia, Filosofía y Acontecer, el portal en donde los filósofos opinan del acontecer. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el auditorio Pedro Ramírez Vázquez, ubicado en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en Canal de Miramontes 3855, y estamos reportando sobre los trabajos del coloquio internacional El significado de la filosofía en la educación. Este coloquio que se está celebrando este miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de noviembre, que precisamente hoy, que es viernes 17, termina, hoy se clausura, y esto es en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que ha sido declarado por la UNESCO para celebrarse los tercer jueves de noviembre de cada año. Es convocado por la Coordinación de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, también el Centro de Documentación de Filosofía Latinoamericana e Ibérica, CEFILIBE, igual también de la UAMI, la Asociación Filosófica de México, la AFM, el Observatorio Filosófico de México, el OFM, la Comisión de Enseñanza de Filosofía de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, que es la FISP, por sus siglas en francés, y el Senado de la República. Hemos contado en este coloquio con la presencia del secretario general de la FISP y director de la revista internacional de filosofía Diógenes, el doctor Lucas Carantino, con su conferencia inaugural titulada Educar a una ciudadanía universal con dignidad, así como otros prestigiados académicos nacionales e internacionales. Y pues es así que estamos aprovechando la ocasión, vamos a aprovechar para buscar a algunos de los ponentes, aprovechando su visita, para realizarles algunas breves entrevistas, pues en torno a la temática del coloquio, en torno a los motivos para celebrar el Día Mundial de la Filosofía y en torno a la filosofía en general. Entonces, pues vamos a aprovechar, vamos a buscarlos y vamos a realizar algunas breves entrevistas que esperamos disfruten y les resulten interesantes. ¿Qué tal amigos? Nuevamente Eric Quintanar, aquí para Filia, Filosofía y Acontecer, el portal en donde los filósofos opinan del acontecer. Estamos aquí nuevamente en los trabajos del coloquio internacional El significado de la filosofía en la educación, y tenemos la presencia de dos de los más importantes ponentes en este coloquio, y nos acompaña también el coordinador general del coloquio, el maestro en filosofía, Eduardo Sarmiento, que nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestros entrevistados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, terminando la última jornada de estos 3 días de celebrar a la filosofía. Nos acompaña aquí el coordinador del evento general, el maestro Gabriel Vargas Lozano. Él es presidente de la Comisión de Educación de la Federación Internacional de Filosofía. Y también nos acompaña el doctor Lucas Carantino, es el secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Pues bienvenidos a esta última, al cierre de esta jornada. ¿Cuál es su balance, cuál es su sentimiento de este encuentro filosófico que hemos celebrado? Pues sí, quiero explicar. Bueno, el balance es muy positivo, ¿no? En términos de calidad, en términos de diferencia, en términos de asistencia, y para alguien que viene de afuera ha sido una manera muy interesante y bastante excepcional de conocer a gente nueva, a colegas nuevos y a enfoques nuevos sobre el pensamiento filosófico desde México y el pensamiento filosófico de México. Creo que es importante también llevar la filosofía a la esfera pública, y este coloquio tenía esto como uno de sus objetivos, y creo que se puede decir que lo ha logrado plenamente. Bueno, pues en primer lugar queremos agradecerte que hayas aceptado venir y abrir, además de la conferencia inaugural de este coloquio, justamente porque
yo lo decía en tu presentación, tú eres una de las personas que ha tenido pues mayor conocimiento del movimiento mundial de la filosofía. Entonces queremos que nos des algo, un poquito, una prueba de esto. Tú fuiste coordinador, al menos, bueno, entraste a los coloquios y a la federación ¿desde cuándo? Desde Estambul, 2003. Desde 2003. Que se hizo ahí un precioso coloquio, Sí. que la doctora Giovanna Conchuradi fue la presidenta, y luego después ahí se decidió que era en Seúl. Era en Seúl, en 2008. En 2008. Luego Corea también fue un bonito... ¿No estabas? Pues sí, también en Estambul. Sí, ¿en Boston no estuviste? Sí. Que fue el premio también. Pero tú cuando entraste al comité... En Estambul. En Estambul. Y luego, después de Seúl, vino el de Atenas. Claro. Y el de Atenas, pues, la cuna de la filosofía, ¿no? El de Atenas fue el que, posiblemente no el que tuvo el máximo número de participantes, pero sí el que tuvo el mayor número de países representados. Había, creo, como 95 o 96 países presentes en Atenas. O sea, se ve como la filosofía se va ampliando, ya no es algo que pertenece a una tradición o a un grupo de países, por ejemplo, occidentales, sino que se abre mucho. Y el próximo congreso en Pekín va a seguir seguramente en este camino de apertura y de ampliación de las comunidades presentes. ¿Y qué piensas, bueno, sobre el de Atenas realmente? ¿Cuáles piensas que fueron las principales o las más destacadas corrientes? Yo creo que hay corrientes no sabría decir, creo que hay unos temas emergentes en la filosofía contemporánea. Un tema es, acaso sea el principal, es el enfoque intercultural de todo lo que es filosofía. El hecho de que ya no se puede hacer filosofía en el marco de una única tradición de pensamiento. No se puede tampoco hacer filosofía de manera comparativa, o sea, tratando de ver de qué manera dos tradiciones o dos grupos de tradiciones tienen puntos en común o puntos de diferencia, sino que ya hay que hacerlo de manera intercultural, o sea, tratar de hacer filosofía de una manera que le hable a todos los potenciales lectores. O sea, ya no se habla a una audiencia, a un público europeo o occidental o atlántico, sino que hay que hablar a un público lo más global posible. Y eso supone que se utilicen conceptos que les hablan a todas las tradiciones diferentes. Y estos conceptos en parte existen, en parte no. Entonces, este es un trabajo que se está haciendo mucho en el ámbito filosófico internacional. ¿Cómo hago yo filosofía? De manera de hablarle no solamente a mis colegas de Hannover, o de Ciudad de México, o de Los Ángeles, sino también a mis colegas de Teherán, de Pekín, de Singapur, de Bangkok, etc. Esto es un desafío, pero es algo que está cambiando la naturaleza y el alcance de la disciplina. El otro gran tema, creo que es muy fuerte hoy, es el de la relación de género. Todo lo que es filosofía feminista, filosofía femenina, estudio de Women's Studies, es un tema muy sentido, por razones evidentes internacionalmente, pero también porque a través de este tema se abren diferentes perspectivas que más o menos fecundan a todo el horizonte de los estudios filosóficos. O sea que estos son dos enfoques, dos temas muy fuertes. El tercer aspecto creo que no hay que olvidar es que estamos en un momento en que las formas del discurso público están cambiando. Cosas que en discursos privados nadie se creería, dichas en el discurso público inmediatamente se tornan verdades. Cosas a las que la opinión pública cree. Por supuesto, digo. Claro, bueno, es algo relativamente nuevo en esta medida. Entonces, empezar a analizar de qué manera lo que es una mentira evidente del discurso privado se convierte en una verdad en el discurso público, que es el viejo tema de la retórica, ¿no? Pero ¿qué es lo que se llama posverdad? ¿Qué es lo que se llama posverdad? Bueno, esto creo que es un tema que la filosofía tiene que tocar y analizar con mucha urgencia.
Bueno, y también en la reunión preparatoria que hizo el comité directivo allá en Pekín, yo escuché una conferencia sobre el tema de lo poshumano, ¿no? Todo ese proceso. Como que la revolución tecnológica tanto la genética está creando como una nueva realidad humana, poshumana, ¿no? Sí, y es un tema que recibe mucho interés, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa del Norte, porque tiene que ver también con la prosecución de la vida, ¿no? Poshumano no solamente en el sentido de superar la noción de humano, sino también qué pasa con lo humano una vez muerto. Entonces, esta transformación casi en cyborg del ser humano es un tema que es muy sensitivo. Que algunos lo han llamado transhumanismo. Claro. Que es además un tema que sale en relación al lema del próximo Congreso de Pekín. Aprender a ser humano, sí, es parte, y hay un simposio en el Congreso de Pekín, un simposio plenario sobre esto, poshumano, transhumano, poshumano. Y seguramente va a haber mucha discusión, mucho debate sobre este tema, claro. Y este gran problema o forma de desarrollo entre Occidente y Oriente, en el cual Occidente ha creído ser poseedor de toda la reflexión filosófica y Oriente no, y de paso América Latina también. ¿Cómo ves Creo que se está pasando. Bueno, en primer lugar, yo diría Occidente y Oriente, pero hay otras regiones también. Hay quien dice norte y sur. Claro. Seguramente Occidente y Oriente excluye a las culturas africanas. Y las culturas africanas son muy fecundas para el pensamiento. Piensa en la noción de Ubuntu. La noción de Ubuntu que se acerca a la noción china de Ren, a la noción de amor medieval, o sea, temas que son muy importantes para la historia del pensamiento. Entonces, esta idea de que la filosofía ya tenga que reunir o elaborar conceptos que pertenecen a diferentes o que son relevantes y pertinentes para diferentes tradiciones, creo que es algo hacia lo cual estamos yendo. La idea de que haya una tradición dominante que forma el canon universal para todo el mundo es totalmente obsoleta. Hay resistencias en sobrepasar esta visión, pero creo que son resistencias que, es mi parecer, puedo equivocar, que en algún momento van a tener que reconocer que lo que no reconocen como filosofía en otras tradiciones pertenece a la historia de filosofía occidental también, ¿no? Hay colegas que me dicen, pero los diálogos de Confucio no es filosofía, son diálogos, no corresponden a la forma filosófica, pero la historia del pensamiento occidental tiene ejemplos muy conocidos de formas parecidas, ¿no? En el mundo antiguo y en el mundo alto medieval. Entonces, formas del discurso que se han perdido un poco en el pensamiento occidental se pueden encontrar hoy en otras culturas, y este encuentro creo que en cierta medida nos obliga o nos invita a mirar de otra manera y con ojos acaso menos cerrados a la historia de nuestra tradición filosófica occidental. Sí, porque en general, no se desconocía todo el agregado de Oriente, ¿no? De que esta obra de orientalismo, ¿no? Se conoce, no es que se desconocía, es que no se ha utilizado en este pensamiento occidental, claro, no se reconocía la tradición extraeuropea. Sí. La dignidad del pensamiento filosófico. Yo creo que es un error, pero para ser honestos, hay muchos colegas que siguen pensando, por ejemplo, que no hay una filosofía china, sino que hay una estética china, o una moral china, o un pensamiento chino. Yo estoy en desacuerdo, pero es un debate que hay que desarrollar, y creo que es un debate que puede ser muy fecundo para todos, porque seguramente hay cierta lógica y cierta sensibilidad en estas posiciones. Sí, porque nosotros aquí en este coloquio hemos incorporado justamente a especialistas del Colegio de México para hablar, por ejemplo, también sobre la India, una tradición. Sí, hubo ponencias muy interesantes sobre la India, hubo una ponencia excelente, creo, sobre Tagore, de un joven investigador. Y creo que es un buen enfoque el de
no pensar en la idea de filosofía oriental, que es un término muy general, ¿no? La filosofía oriental tradicionalmente va de África del Norte hasta Japón, lo cual es más que un mundo, son muchísimos mundos. Hay tradiciones, incluso en la India hay tradiciones muy diferentes, ¿no? Que se mezclan con tradiciones religiosas y espirituales, pero siempre hay un ejemplo que me gusta hacer. Si nosotros tomamos una tradición muy occidental, como es el pragmatismo americano en el comienzo del siglo XX, fin del XIX, el pragmatismo ha tenido un desenlace muy interesante y muy original en la escuela de Kyoto, en Japón. La escuela de Kyoto le ha dado un desenlace a partir de la terminología pragmatista, pero a partir también de su propia tradición japonesa, que es una tradición llena de pensamiento zen, de tradición budista de varios tipos. Entonces se ve como autores japoneses como Nishida, autores japoneses que tratan de avanzar en el pensamiento de estilo occidental, llevan al pensamiento occidental por su obra tradiciones que no pertenecen al pensamiento occidental. Y entonces se ve la acción de estas tradiciones, que es una acción casi secreta, porque no es declarada, pero se ve un ejemplo muy claro y muy fecundo para todos de cómo diferentes tradiciones puedan confluir en una obra de inmensa originalidad. Entonces yo, por ejemplo, creo que estudiar la filosofía de la primera mitad del siglo XX sin conocer al pensamiento japonés es casi impensable hoy. Cuando yo era estudiante en el siglo pasado, nadie conocía estas cosas. Nosotros no sabíamos, había unos especialistas, pero círculos muy cerrados. Ahora ya es casi obligatorio tratar de ver cómo las diferentes tradiciones pueden enriquecerse con la contribución de autores que pertenecen a corrientes o a experiencias filosóficas, religiosas, espirituales, científicas completamente diferentes. Yo no creo que hay que tenerle miedo a palabras como espiritual. Nosotros siempre pensamos que lo espiritual es lo religioso y entonces algo más o menos incompatible con lo filosófico. Puede ser que sea así, pero no siempre es así. Creo que hay que tener en cuenta de que la tradición filosófica occidental, que nosotros justamente consideramos como esencialmente racionalista y argumentativa, ha sido muy fuertemente espiritualista antes. Y hay otras tradiciones que mantienen un poco este enfoque que en Occidente se ha un poco perdido, digamos, en los últimos siglos. Bueno, es muy interesante esto porque yo creo que una de las propuestas de nuestro coloquio tiene que ser esta, pues, en las licenciaturas de filosofía tienen que incorporarse ciertas disciplinas que permitan una mayor amplitud de miras en la reflexión filosófica, ¿verdad? Creo que si pasamos de un discurso teórico a un discurso mucho más práctico, es prácticamente imposible tener licenciatura que no tomen en cuenta las construcciones en el mundo de hoy. Claro. Es casi suicidario, ¿no? Sí, bueno, es muy importante esto. Sobre todo ahora que China está en una presencia mundial, ¿verdad? Aunque deberíamos de haberlo hecho antes, ¿no? Lo que pasa es que hay los procesos luego están vinculados al desarrollo, ¿no? Durante muchísimo tiempo en Europa no se ha ignorado el pensamiento americano. Sí. Bueno, Habermas fue uno de los que empezó a incorporar eso. Y en otro terreno, por ejemplo, ¿cuál es la valoración de la filosofía? O sea, ¿qué presencia tiene la filosofía, por ejemplo, para explicar los fenómenos, la migración, la violencia? Creo que tenga, de hecho, eso depende de diferentes situaciones. Creo que puede tener mucho, porque siempre se dice que la filosofía es pensamiento crítico, y eso ayuda a analizarlo, pero no hay que olvidar que la filosofía es también pensamiento crítico en la historia. Y lo que creo que ayuda mucho a hacer es ver cómo los diferentes fenómenos sociales, interhumanos, interpersonales, proceden de razones históricas a veces muy profundas, de estructuras mentales, de tradiciones
realmente del espíritu, ¿no? De la manera que la gente siente, percibe, de la historia que actúa en realidad en nuestra manera de vivir, de trabajar, de pensar, de mirar las cosas. Entonces la filosofía ayuda no solamente a analizar lo que está pasando, sino a analizar todo lo histórico y lo históricamente cultural que hay en los diferentes fenómenos. No siempre los fenómenos, las reacciones de la sociedad frente a determinados fenómenos, fenómenos migratorios, fenómenos de violencia, fenómenos identitarios, fenómenos autonomistas, no siempre las reacciones solamente, casi nunca, las reacciones solamente dependen de los hechos contemporáneos. Cada hecho resuena, ¿no? Puse decía alumbra toda una tradición, una serie de tradiciones, hechos históricos, ¿no? Que pertenecen realmente a la historia de la sociedad, de la cultura, de la civilización. Eso la filosofía ayuda muchísimo a entenderlo, a comprenderlo, y cuando se empieza a ver lo histórico que hay detrás de nuestros actos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, ya es mucho más fácil entender lo histórico que hay detrás de los pensamientos y la acción de los otros. Y ahí nace el espacio para la interacción, para el diálogo, para la no violencia, pero la solución dialógica de los conflictos. Conflictos hay, conflictos hay, pero esta especie de discriminación que estábamos considerando al principio, en donde la filosofía tiende a centrarse, a ser pseudocentrista, muchas veces nos lleva a la pregunta de si hay filosofía en América Latina, si hay filosofía en Asia, en África. Y esa pregunta seguramente es interesante y seguramente habría que responderla de algún modo, evaluando o redefiniendo el concepto mismo de lo que es la filosofía, ¿no? Pero ¿en qué medida podría ser también más relevante pensar en lo que es hacer la filosofía, no evaluar la filosofía del pasado, sino hacer la filosofía de aquí para adelante, retomando, como siempre en la filosofía, el pasado, la historia, en donde tendríamos que hacer un esfuerzo más comprensivo para incluir toda la producción humana de Asia, de África, de América, y que esto, independientemente de que le podamos llamar filosofía, por ejemplo, al pensamiento, a la cosmovisión hispánica o al pensamiento asiático, a la náhuatl, independientemente de que le pongamos la etiqueta de filosofía a esto, tomar esto como una problemática que hay que repensar para que nuestra visión del mundo sea cada vez más amplia, más comprensiva. En ese sentido, podríamos enfocar de un modo más pertinente la filosofía. Pero a mi parecer, esta es la dirección que ya está tomando la filosofía contemporánea, Claro. la filosofía hoy. O sea, tratar de buscar lo filosófico en todas las tradiciones, no solamente filosóficas, sino realmente espirituales, culturales, técnicas, científicas, que pertenecen a la historia de la humanidad. No creo que la filosofía pueda seguir reflexionando sobre la historia de la cultura occidental y menos aún de la filosofía occidental. Eso es parte de la filosofía contemporánea. Pero, mira, durante muchos siglos, los filósofos se han constituido en Europa, en Occidente, pero digamos en Europa, un espacio común, cultural. Un filósofo en París escribía para colegas o público en París, pero también en Madrid, pero también en Hannover, también en Londres, en Roma, en Florencia, pues sé que había un espacio. Y lo mismo un filósofo en Florencia escribía para los que lo iban a leer en Alemania, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suecia, en España, etc. O sea que había un espacio muy común, unido por un idioma bastante común, que era el latín y un poco de francés. Ahora nosotros nos encontramos en la situación en que este espacio común ya es global. Y si yo escribo un libro de filosofía en París, no puedo permitirme de escribirlo para que lo lean entre París y Moscú.
o entre Los Ángeles y Vladivostok. Pero hay todavía resistencias. Hay muchas resistencias, pero hay resistencia comprensible porque hay una historia, hay una tradición, hay prácticas. Pero creo que hay una conciencia siempre más fuerte, que si hay que escribir un libro de filosofía, hay que pensar en que este libro tiene que hablar a un público que abarca el mundo entero. Y entonces hay que tener conciencia de las sensibilidades, de las tradiciones, de las culturas del mundo entero. Y esta cultura no tiene límite histórico. No se puede decir, sí, tenemos, por ejemplo, si quiero hablar a un público en Latinoamérica, no puede decir, pero el público me voy a fijar, me voy a tomar en cuenta la tradición histórica y la sensibilidad histórica de este público hasta 1490. No tiene ningún sentido. Por supuesto, eso no es fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a crecer en una tradición, en dos tradiciones en ciertas partes del mundo. Pero no estamos acostumbrados a crecer en la totalidad de las tradiciones, como si fuera nuestra casa. Y posiblemente lleve tiempo aprender a hacer eso, porque también significa cambiar la manera de aprender las cosas. Algo hay que sacrificar, no es que se pueda comprender. Yo cuando iba a la escuela, al colegio, me hacían estudiar la historia patria día por día. El día X sucedió esto, el día siguiente, durante un periodo de casi 100 años. Es evidente que eso no se puede hacer sobre escala global, algo hay que perder. Y esa es una crítica que siempre se dice, pero si se ensancha va a ser más superficial. En realidad, eso es algo que siempre ha pasado. Siempre la enseñanza, la tradición ha perdido cosas, adquiriendo otras cosas. Nosotros ya no estudiamos lo que estudiaban nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Nuestros hijos estudian cosas que nosotros no estudiábamos. Ya tienen una misión más ancha que la que teníamos nosotros. Y eso es algo que siempre ha pasado, siempre ha pasado. Si tú lees textos, por ejemplo, escolares, o hasta textos de ensayos del fin del siglo XIX o comienzo del siglo XX, hablan de autores que nosotros hemos completamente olvidado, porque eran muy importantes en los años 1860, 70, 80, y hoy, ¿quién se acuerda de ellos? O sea que es normal perder ciertas cosas. Ahora, el hecho de ampliar, manteniendo una profundidad de comprensión, es algo que obliga a repensar un poco la manera de enseñar. Pero creo que esto se está haciendo. Estaba hablando con un colega, ya le decía que, por ejemplo, en las escuelas primarias y italianas, hasta los 12, 13 años, primarias y comienzos de secundarias, los chicos y las chicas ya aprenden culturas de todo el mundo, aprenden la historia de China, aprenden a leer poemas de Tagore, cosa que para nosotros era inimaginable, leen leyendas aztecas en un nivel propio de los chicos de esa edad, por supuesto, pero eso quiere decir que crecen siempre estando familiar con estas tradiciones. Entonces hay un proceso que creo ya está más o menos encaminado, que no es todavía perfecto, porque sigue excluyendo. Que seguramente es también resultado del proceso de globalización. Ese resultado. Las cosas buenas y las cosas malas de la globalización. Ese resultado del proceso de globalización, que para mí es una forma es una manera de llamar a un proceso de gobernanza imperial de la globalización. No sé si quieran cerrar con Déjame decir algo importante. Aquí en Iberoamérica, como tú sabes, ciertos gobiernos han emprendido una ofensiva en contra de la enseñanza de la filosofía, sobre todo a nivel medio y también a nivel superior. En México tuvimos un grave problema, que fue que un presidente quiso quitar todas las materias. Es decir, hubo un acuerdo del Secretario de Educación Pública para eliminar las materias filosóficas. Afortunadamente, la comunidad, incluso la FISP, apoyó y logramos reivindicarla, pero en España tenemos este problema, en Portugal también, en Brasil también. Por eso, en abril de este año, se constituyó la Red Iberoamericana de Filosofía, que es el primer momento en el cual
se juntan todas las asociaciones para exponer sus propios problemas y para impulsar la fortaleza de la filosofía en diversos niveles, de enseñanza, en investigación, en la discusión. Ahora, ¿cómo ves tú este fenómeno de ataque, de crítica? Lo veo muy parcial, lo veo en ciertas partes del mundo, no creo que sea un fenómeno general. No lo veo de ninguna manera, y lo hemos debatido en estos días, en esos países y esas naciones que se perciben como en desarrollo, como crecientes, como en desarrollo positivo, Sí. que se perciben como países que se van desarrollando y van asumiendo el papel de países muy fuertes a nivel internacional. No lo veo en China, Sí. no lo veo en Japón, no lo veo en Corea, no lo veo en Sudáfrica, no lo veo en estos grandes países. Se ve un poco más en países que se perciben como en decadencia o como marginales. Eso sí, creo que tiene mucho que ver con la manera en que una nación o un gobierno, pero una nación en general se percibe, que no es necesariamente no corresponde necesariamente a su estado real o su posición a su posición en el mundo real. ¿Por qué en los países que se perciben como en crecimiento, más que en desarrollo, diría, crecimiento, no tienen ese problema? Porque consideran, en primer lugar, que no hay desarrollo económico y político sin desarrollo cultural. Y el desarrollo cultural lo dan las ciencias humanas. No solamente la filosofía, tampoco hay que ser realista, pero las ciencias humanas. El poder de un país es un poder político, económico, militar y cultural y tecnológico. Pero lo tecnológico sin lo cultural no sirve. Y entonces un país que se percibe como el crecimiento en general trata de desarrollarse en estos diferentes ámbitos. Los países imperiales típicamente dominan en todo, dominan políticamente, militarmente, económicamente y culturalmente, ¿no? Y tecnológicamente. Y el otro aspecto es que, el Renacimiento fue estados europeos o microestados como en Italia, que se percibían como el gran crecimiento y luchaban para tener el poeta más conocido, el intelectual más prestigioso, ¿no? El pintor, el escultor. ¿Por qué? Porque eso le daba un prestigio, y el prestigio, que parece algo muy material, es lo que en el lenguaje político se llama el soft power. Y el otro aspecto es que la vida de las sociedades beneficia de una educación humanista. Es muy difícil que haya coexistencia, no quiero decir pacífica, pero armoniosa o aceptablemente pacífica en una sociedad sin capacidad de entender lo que está pasando, sin conciencia ciudadana. Esta es una estructura fundamental de la democracia. Pero incluso las sociedades que no aman particularmente la democracia, en general aplican este modelo a la élite del gobierno. O sea que es muy minoritaria esta actitud de considerar a las ciencias humanas o a la filosofía como no importantes. En realidad son esenciales. Tampoco hay que pensar que sean lo único necesario, que es así. No exageremos nuestra importancia. Pero nunca se ha visto, ni en Occidente ni en otras tradiciones, una coexistencia social, un pacto social sin educación humanista, lo que nosotros llamaríamos humanista, que incluya el pensamiento filosófico, a la conciencia histórica, a la producción literaria, a los artes, a todo lo que nosotros llamamos la cultura humana. Lo que pasa es esto, que tú hiciste una frase que se destacó mucho aquí en la universidad para enseñar este acto en tu conferencia, en la cual estoy plenamente de acuerdo, en que una sociedad
no se puede desarrollar científicamente, sino también culturalmente, sin la cultura, sin la filosofía, ¿no? Finalmente. Sin embargo, hay tendencias concretas en las sociedades bastante peligrosas y que atentan a la filosofía. Martha Nussbaum justamente expone cómo en la India hay este fenómeno. En Estados Unidos hay una tendencia tecnocrática de disolver los departamentos de humanidades y preferencia de lo técnico. En Inglaterra, hay Terry Eagleton, en Inglaterra hay un proceso de lo que se llama el capitalismo académico. Y aquí solamente va a funcionar lo que productivamente es importante y las humanidades son las que salen perdiendo en este punto. Y es muy fuerte porque Inglaterra está en crisis, necesita un recurso, los chinos llegan y les cobran bastante dinero por los cursos, así que esto es un capitalismo académico. Por eso que Inglaterra está en decadencia. Y bueno, y México y América Latina, no hay, desgraciadamente no hay los gobernantes que comprendan lo que tú estás diciendo. Pero si piensa los ejemplos que hiciste. Hay que hacerlo. Estados Unidos, que todo el mundo, muchos consideran de manera un poco estereotipada como el reino del capitalismo tecnológico, etc., es la comunidad filosófica más grande del mundo, más importante del mundo y más influyente del mundo. Y me permite una acotación, pero la gran mayoría del pueblo no recibe una educación filosófica y las mantiene en una gran ignorancia. Bueno, pero eso entonces hay una élite extraordinaria, sí, pero eso es también un país que importa filosofía. O sea que no se limita a desarrollar, sino que invierte en importar cultura filosófica. Invierte muchísimo. Y tenía un amigo americano que me decía hace tiempo, me decía, mira, esto de que cierran los departamentos filosóficos es episodio. En realidad, todas las universidades quieren a filosofía y a ciencias humanas. ¿Por qué? Porque dan muchísimo prestigio internacional, más que cualquier otro departamento, y salen muy baratas. No hay que construir un ciclotrón, te cuesta el salario de los profesores. El otro ejemplo que dijiste es India. India está atravesando un periodo bastante complicado, bastante difícil, políticamente, socialmente, espiritualmente también. Pero India es un país que tiene una producción espiritual inmensa. Eso todo el mundo lo reconoce. Y el tercer ejemplo que decías, las universidades inglesas siempre más viven con la plata de los estudiantes chinos, pero es plata del Estado chino, que invierte en estudiantes que se vayan a estudiar filosofía, literatura, lenguas, historia, en todas las universidades del mundo. Prefieren a los países anglófonos, por razones evidentes. Pero esas son inversiones de los chinos. ¿Por qué los chinos envían a sus estudiantes afuera? En parte porque creen que, sobre todo Estados Unidos, brinden una formación mejor que cualquier otro lugar en el mundo. Y creo que tiene razón en lo que es de Estados Unidos. Inglaterra sigue teniendo un nivel bastante bueno, ni de lejos, como el de Estados Unidos. Pero la otra razón es que estos estudiantes se familiaricen con el mundo, no solamente leyendo la filosofía, sino viviendo en estos países, que vuelvan a China con una visión internacional, cosmopolita, y los chinos no le tienen ningún miedo a esto. Entonces, yo creo que estos son modelos que, como todos los modelos, no hay que seguir así, pero que hay que tomar en cuenta en el momento en que se toman las decisiones locales. Creo que hay muchos estereotipos a propósito de esto, y entiendo que puede haberlos en la comunidad política, que es muy sensible en muchos países. Pues sí, efectivamente, pues agradecemos muchísimo esta conversación tan interesante. Que se y ojalá sea la primera de muchas más adelante, y pues estaremos al pendiente de la clausura del coloquio. Damos nuestro sincero agradecimiento a todos los que nos han acompañado y pues nos despedimos. Luca, muchas gracias, profesor Gabriel, profesor Lalo, y pues gracias a todos. Esto ha sido una
entrevista especial para Filia, Filosofía y Acontecer, el portal en donde los filósofos opinan del acontecer. Muchas gracias a todos.